frente. Bueno, Sí, sí. estamos ya de regreso. Tuvimos una partida un poco tempestuosa, un problema técnico, pero ya estamos aquí con ustedes. Y vamos a traerle una interesante entrevista con el sociólogo, teólogo y presidente de la Fundación Equidad y Justicia, Fidel Lorenzo. Buenos días, Fidel, ¿cómo están las cosas? Aló, Fidel. Aló. Se nos fue Fidel, parece. Bueno, pues... Alexander, tú estuviste viendo lo que Fidel entra, el informe, el ambiente y cómo y sería la de nunca acabar del informe de las autoridades con respecto al COVID-19. Bueno, ya tenemos ahí a Fidel. Fidel, ya se arregló el sonido. Yo lo escucho bien ahora, sí. Bueno, Fidel, pues te presentaba y al tiempo te presentaba como sociólogo, teólogo y presidente de la Fundación Equidad y Justicia. Pues muchas gracias. Para mí es un honor, ¿no? En tiempos de cuarentena poder estar con ustedes y compartir esta tribuna. Ustedes lucen muy descansados. Yo no he visto todavía el decreto de Manuel Brito ni el suyo, Alexander. Muchas gracias. Estoy pendiente cada vez que sale algo ahí. Cada vez que sale algo ahí, porque de todo modo ustedes contribuyeron para este cambio que tenemos. Sí. Pero no nos toca. Si hubiera sido del otro lado, sí. No, pero esta gente tiene fama de que no son mezquinos y que son gente noble que reconocen el esfuerzo y el apoyo de las personas, ¿no? Fidel, el presidente electo está reduciendo el tamaño del Estado. Sí, así es. Nos gustaría conocer ahí en esa dirección cuáles expectativas tiene el sector, su fundación. Usted siempre ha estado trabajando activamente en el área de todo este trabajo de las iglesias evangélicas, y ustedes han tenido la responsabilidad, como en ninguna etapa de la historia de las iglesias protestantes en la República Dominicana, de fijar posiciones, de exigir espacios, de asumir hay un ruido con un nivel de responsabilidad. Hay un ruido en uno de los micrófonos, parece que lo están rozando. Sí, parece que ajá. Entonces nos gustaría conocer, Fidel, cuál es real y efectivamente las expectativas que tienes sobre las próximas autoridades. ¿Qué piensas que va a ocurrir? Bueno, la verdad es que ustedes recuerdan que habíamos insistido antes de las elecciones de la necesidad de una cumbre de liderazgo que pusiera en contexto toda la crisis generada por el coronavirus y la factura que iba a dejar en términos económicos al Estado dominicano. Y eso era en aras de que todos los sectores entendiésemos las circunstancias en las que se iba a dar esta transición. Y seguimos insistiendo con eso. O sea, el presidente electo, Luis Abinader, necesita del consenso de todos los sectores de la vida nacional para poder presentar respuestas que fueron prometidas durante el tiempo de campaña y generar un cambio tangible. Y digo esto porque para ustedes, Manuel como Alexander, no es un secreto que muchas medidas que fueron anunciadas en la campaña tendrán que ser postergadas por falta de presupuesto. Por ejemplo, el anuncio de duplicar el importe de la solidaridad, el aumento salarial de los militares. O sea,
Tenemos una economía en el suelo que va a reportar un ingreso por debajo de cero el próximo año, con un presupuesto que no da para muchas cosas. Entonces, el principal esfuerzo es convencer a la población de que no tenga muchas expectativas durante los primeros 2 años de gobierno del presidente Luis Abinader. Y eso sí es difícil lograr en una población, primero una población olvidadiza que ahorita en 3 meses, cuando pasen los 100 días, va a comenzar a exigir porque es por el coronavirus y todo eso. Entonces, ahí es donde necesita el apoyo de muchas gente, de muchas instituciones que puedan al mismo tiempo disipular a la población como una catequesis de recordarle que la situación no está, el horno no está para galletitas, que la situación está difícil, que va a haber una recepción, que va a haber una austeridad. Estamos viendo cómo la gente está perdiendo los empleos. A mí me duele en el corazón y yo puedo decirle a ustedes que la semana pasada emocionalmente me sentí un poco mal porque una vecina me decía que iba a cerrar ya su salón de belleza esa semana y 6 mujeres, madres solteras, la mayoría se iban a quedar sin trabajo. Entonces son tangibles, no son números estadísticos, son seres humanos que se están quedando sin ningún tipo de ingreso ni expectativa. Entonces, claro, eso va a seguir creciendo. Entonces, frente a esa realidad, no podemos hacernos muchas expectativas. Yo sinceramente le voy a decir a ustedes, yo creo que la única medida que en lo inmediato Luis puede hacer, aparte de que le va a favorecer un poco la señal que está mandando de reducción del Estado, va a ahorrar un poco de dinero, pero no es suficiente. Lo segundo sería que si no cumple con la promesa de nombrar un procurador general independiente o mínimamente que responda a la necesidad que tiene la población de que se mejore la justicia y que se persiga a los corruptos y que vengan acá. Ese sería el único entretenimiento que Luis Abinader le podría dar a la población hasta tanto se va resolviendo un poco el tema económico. Sí, eso no le cuesta una inversión. Sí, Fidel, cheque el micrófono tuyo, sí. Parece que estás rozando con algo. Se siente un roce del micrófono. Y si lo quito el audífono. Parece que está rozando con algo. Mira, Fidel, sí. yo pienso, y quisiera saber su opinión, que esto de los actos de corrupción que se cometieron en el presente gobierno y que involucra prácticamente al gobierno entero, parece ser, oye, pero Brito, ¿será el tuyo, Brito? Porque yo no te... No, yo estoy bien. ¿Se mantiene ese ruido? Yo estoy bien. Sí, porque hablé bien, no siento... Y hemos estado haciendo el programa normal, bien. Se escucha bien ahora aquí. Sí. Bueno, pues decía Fidel el caso de estos hechos de corrupción. Fíjate, incluso el presidente electo tocó lo que está pasando en el Fompel, y todos los días, y Brito en los comentarios que hacíamos, mencionaba los hechos de corrupción y los escándalos que se han producido en distintas instituciones en el gobierno. Y parece que en el país hay un consenso que este ha sido el gobierno más corrupto que ha pasado por la sociedad dominicana en todos los tiempos. ¿Qué valoración usted tiene en este sentido de la presente administración? Bueno, lo triste sería, Alexander, que no haya respuesta a eso. Eso sí sería fatal para la población. Y cometerían un gran error, porque
porque si los exonera, esos son los mismos que lo van a enfrentar dentro de 4 años. Me parece a mí que había un desastre mayúsculo en el Estado y que la población no se va a conformar solamente con que se denuncie lo encontrado, ni que se esté publicando todos los días auditorías de las instituciones. Eso no le sirve de nada a la sociedad. A la sociedad le sirve que los corruptos sean juzgados. Parece que se le fue el audio otra vez a Fidel. Y da eso. Este pueblo ya está cansado, ¿no? de ese tipo de borrón y cuenta nueva, y creo que no está dispuesto a soportarlo una vez más. Y tampoco esa fue la promesa del candidato Luis Abinader, por el que la mayoría de los dominicanos votaron atendiendo a esa promesa de persecución de la corrupción. Con respecto que siempre ha sido un tema de expectativas de debate a los fines de lograrse para que se pueda esperar una justicia transparente, un accionar más confiable, y nos referimos a la figura del fiscal, del procurador, que sea una persona independiente. Procurador, que por su nombre lo indica, procurar, porque procura que se haga justicia en representación del Estado por los daños que se le haga a la sociedad dominicana. ¿Realmente usted cree que para que se pueda hacer justicia debe haber esa llamada figura independiente o dentro del esquema tradicional que hasta ahora se ha elegido por el presidente de la República? No hay espacio para que tengamos una persona idónea a los fines de que procure justicia como procurador, valga señalarse. Yo he visto, y lo dijo el señalado consultor jurídico, refiriéndose a la necesidad de una reforma constitucional, y yo no creo que es necesario. O sea, yo creo que si hay voluntad política, no importa que sea el presidente que lo nombre, si el presidente se despoja del privilegio de escogerlo él a su conveniencia y acepta una terna presentada por la sociedad con suficiente aval ético, moral, profesional, técnico, calificado, no importa que la Constitución le dé la facultad al presidente. O sea, lo que pasa es que aquí todo el mundo se ha aprovechado de ese derecho que le da la Constitución y nombra a un procurador de bolsillo, anuente y fiel a sus intereses. Pero si el presidente decide despojarse de eso que la Constitución le confiere, claro, aquí hay demasiada gente preparado, con capacidad para actuar conforme a la justicia y conforme a la ley. Y se han mencionado muchos nombres de personas que son probados. O sea, eso no sería una excusa, ni necesitaría esperar una reforma a la Constitución para lograr eso. Sí, Fidel, aquí el pasado sábado la periodista Nuria Piera hizo una denuncia de cómo el señor Alexis Medina, hermano del presidente Danilo Medina, de ser barbero en Villafaro, pasó a ser un magnate que hasta tiene helicóptero nuevo de paquete, tiene empresas rentables, es importador, vive en un apartamento de lujo, viaja en aviones, en aviones privados, todas estas cosas. O sea, estamos hablando de un magnate, y los magnates solo se hacen los banqueros, los grandes industriales, los grandes narcotraficantes. Pero el señor Alexis es todo un magnate. Pero además tenemos una serie de escándalos: el escándalo de la OISOE, el escándalo de Punta Catalina, el escándalo de las mochilas. O sea, esto ha sido escándalo por donde quiera. ¿Hasta dónde usted cree
que el gobierno, que esto pudiera obligar al gobierno a emprender una cruzada contra la corrupción, más que una persecución, más que una cacería de brujas, una cruzada contra la corrupción? ¿Hasta dónde usted cree que eso se podría lograr? Bueno, eso obviamente que depende de la voluntad de la justicia. Tenemos una Suprema Corte de Justicia que de verdad no ofrece mucha confianza a la población, porque todos sabemos que el presidente de la Suprema Corte de Justicia es miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana, que es el partido saliente. Entonces, y controla la mayoría de los jueces. La única alternativa sería un procurador fiscal con capacidad para instrumentar expedientes que le permitan a los jueces fallar. Hay que seguir el rastro del dinero. El dinero deja su rastro. Si un señor hace 8 años no tenía dinero y ahora tiene millones, obviamente que es fácil perseguir justicia de dónde viene ese dinero, cómo lo adquirió, si pagó los impuestos, y entonces que sean los tribunales que decidan. Lo que nos preocupa a nosotros es que donde no hay justicia, la presunción de culpabilidad es la que prevalece. O sea, en buen derecho se dice que prevalece siempre la presunción de inocencia, pero es donde se aplica justicia. Ahora, donde no hay justicia, prevalece la presunción de culpabilidad. En este país, para los ciudadanos, todos los funcionarios políticos son corruptos, hasta que se pruebe lo contrario. Entonces, yo quisiera que a partir de este gobierno, ustedes y yo no nos atrevamos a insinuar que ningún funcionario es corrupto si no ha tenido la condena de un juez, porque se aplique justicia. Y entonces nosotros podamos dejar los juicios de valores a un lado y acogernos a los dictámenes de los tribunales. Aquí hay señores que todo el mundo dice que son corruptos y ese es el corrillo en todos los lados, pero ningún juez lo ha condenado. Entonces uno en su intimidad, ¿no? En esa parte profunda del alma, uno a veces se pregunta, pero ¿y será verdad que fulano es corrupto? Y hasta genera cierta duda y cierto sentimiento de culpa, porque de repente estamos acusando a alguien de corrupción que es un santo. O de repente hay alguien que sí se ha robado medio país, pero tampoco ha sido condenado. Entonces somos engañados continuamente. Yo creo que sí, que la justicia necesita actuar. Tenemos hambre y sed de justicia, y ese sería el mejor regalo que el gobierno del cambio podría darle a la República Dominicana. Y repito, si no lo hace, cometería un grave error del cual se va a arrepentir al final de su mandato. Fidel, ha habido una situación que se ha cuestionado en lo que es la gerencia del manejo de las autoridades del sistema sanitario con respecto a la pandemia. Se formó una comisión de alto nivel para que maneje el tema. No es menos cierto cuál sea la razón, y la razón debe ser que haya una protección efectiva de la población con menos infectados, con menos muertos. Cualquier explicación es buscar culpable, pero sigue siendo la tendencia y es un tema a discutirse, y está peor, con la única diferencia que la gente ha votado un poco el miedo, la tensión al día de hoy con respecto al principio. Pero más muertos, más internos, más infectados, la gente está en las calles como que nada ha pasado, ni nada está pasando, ni me va a pasar. Me gustaría conocer su opinión con todo este tema. Mira, en una pandemia como esta, que es algo nuevo, totalmente
totalmente desconocido para el mundo. Hace falta mayor niveles de inclusión y el consenso. Me parece que hubieron exclusiones intencionales que desayudaron en el combate. Por ejemplo, ustedes recuerdan que de esa comisión de alto nivel se dejó fuera al Colegio Médico Dominicano. Como en un proceso de pandemia que tiene que ver con los actores principales, que son los trabajadores del sector salud, tú vas a dejar al gremio que los representa fuera del debate y de las ideas y la participación. Segundo, se excluyó a los partidos políticos de oposición que tienen una capacidad muy buena de respuesta y de profesionales que podían ayudar también a la inclusión y el aporte de capital profesional y capital humano en el combate. No se integraron las ideas y tampoco se integró a la sociedad civil como parte de un capital humano voluntario que iba a ayudar en la prevención. O sea, todo eso se obvió, aparte de que no se escuchó las recomendaciones. Por ejemplo, el doctor Leonel Fernández en varias ocasiones se cansó de decir que se democratizaran las pruebas, que se aumentaran las pruebas, que se determinaran los infectados para que fueran atendidos. Y nunca se hizo caso. O sea, el gobierno no invirtió en esa parte. Le dejó el campo abierto al candidato, a lo que el candidato pudiera hacer, y él me parece que se retrotrajo de la inversión que había que hacer en el momento preciso, y ahora estamos pagando la consecuencia. Nos cansamos incluso de solicitarle una cumbre de liderazgo para discutir cómo afrontar la crisis del COVID, y nunca se abrió a eso. De último, ustedes vieron que Luis Abinader llamó a su propia cumbre y hizo más o menos un encuentro con líderes de diferentes sectores, que debió ser el presidente de la República que liderara ese proceso y que involucrara a todo el mundo en esa discusión, pero no se hizo. Entonces, hoy, obviamente que estamos pagando la consecuencia, se nos ha ido de la mano y todos estamos bajo amenaza. Me parece que aquí no podemos seguir cometiendo ese tipo de errores, que total todo el mundo lo que quiere es colaborar y puede ayudar en la prevención también. Las iglesias son un capital humano enorme en todo el territorio nacional, que siempre quieren colaborar en campañas de prevención, pero no se utilizan esos recursos, no sé por qué. Si no te cuesta un centavo, solamente es la voluntad de coordinación y de empoderamiento y de suplir algunos materiales, y la gente está dispuesta a ayudar, pero hay que tener esa capacidad también. Hay gente que quiere presentarse como el Chapulín Colorado, de que pueden solo hacerlo todo, que no necesitan a nadie, y después entonces cuando viene ya la hora cero, no hay tiempo para maniobrar y todos sufrimos las consecuencias. Fidel, usted hablaba hace un momento de las debilidades que tiene la justicia, empezando porque su presidente es un cuadro político del danilismo histórico, por llamarlo de algún modo. Ayer en la mañana, el secretario de los Estados Unidos para Asuntos Hemisféricos, o sea, para esta región, le pidió a la justicia que sancione la corrupción y decía que la corrupción está frenando la prosperidad y el desarrollo de estos países. Decía que Estados Unidos ha invertido miles de millones de dólares en preparar estos países de la región contra la corrupción y que la justicia no está cooperando para que la corrupción sea sancionada. Así, viéndolo desde la óptica de los Estados Unidos, ¿cómo usted ve la justicia dominicana? A pesar de que usted habló hace un momento de eso. Pero ¿cómo usted ve la justicia dominicana? Cuando digo la justicia, es la estructura para que el presidente Luis Abinader pueda llevar a cabo con éxito una lucha contra la corrupción. Bueno, es un poco difícil para Luis con este contexto de la estructura del sistema de justicia que se ha venido construyendo durante los últimos años
y responde a intereses políticos. O sea, él va a tener que hacer una reingeniería hasta donde le permite las leyes y los reglamentos, lo más que pueda, a ver si logra tener por lo menos un equipo que responda a esa actitud de persecución de la corrupción. Los Estados Unidos, obviamente, siempre han estado presionando en esta dirección, pero son respetuosos de los gobiernos, tienen un límite en su injerencia. A nosotros nos consta que los Estados Unidos estuvo muy pendiente de todo el proceso electoral de la República Dominicana y previo a las elecciones también, y participación muy activa a través de algunos espacios incluso de la sociedad civil que ayudaron un poco. Sin embargo, me parece que no ha encontrado mucho consenso en algunos organismos bilaterales, por ejemplo, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, el mismo PNUD ha servido para apañar esa corrupción que hay en la República Dominicana, porque yo nunca he visto un documento censurando ese comportamiento ético. Para ellos todo está bien, todos los objetivos se están logrando, toda la cosa está funcionando bien. Entonces, de repente, por eso Estados Unidos está un poco más incómodo, porque ha financiado, ha dado dinero, pero estos intermediarios no han servido para presionar en esa dirección de que se haga justicia. Ojalá que ahora se pueda hacer y que nosotros, la población, nos empoderemos para que eso se haga, porque no podemos dejar tampoco al gobierno solo en esta lucha. Y como usted decía ahorita, que se pueda querer interpretar que es una cacería de brujas. Si no hay ilícito, no hay por qué perseguir. Pero donde quiera que esté la carroña y EDA, ahí estarán la mosca y ahí hay que ir. Esto hay que atacarlo de la mejor manera. Y también me parece a mí que el caso que usted mencionaba ahorita no es el único. Aquí probablemente hay personas que no fueron funcionarios con decreto, que han robado más que los funcionarios, que han sido intermediarios, que dominan el tema de las licitaciones, que se han apoderado del sector combustible, del sector eléctrico, de cualquier sector importante que usted se pueda imaginar de la economía nacional, y que sin ser funcionarios han hecho millones y millones de pesos, obviamente con el tráfico de influencia, y eso es corrupción, eso tiene que ser perseguido. Fidel, vamos a pedir su anuencia para irnos a una breve pausa comercial. En breves retornamos con esta interesante conversación con Fidel Lorenzo, presidente de la Fundación Equidad y Justicia. Quédese con nosotros.